Buenas tardes, buenos días, bienvenidas, bienvenidos a este webinar de Parallel y MLflix. Como siempre, vamos a dejar un par de minutitos más que las personas acaben de salir de las reuniones y se vayan conectando. De mientras, eso sí, nos vamos presentando. A mí la mayoría me conoceréis, pero por si acaso, soy Alex, fundador de Parallel y de MLflix. Parallel es el software para que el PVC no sea un dolor ni para tu cliente, ni para tu equipo, ni tengas problemas con el regulador. Y MLflix es pues una comunidad donde enviamos noticias cada 2 semanas de PVC y hacemos eventos en Barcelona y Madrid. Uno de los trabajos más importantes cuando creas tecnología es estar al corriente de lo que está cambiando y demás para poder ofrecer en tu software, ¿no? Y esa es una de nuestras máximas. Y dentro de esa máxima, nosotros desde hace ya pues bastante tiempo nos preocupaba primero y luego nos ocupaba el tema de cómo está cambiando cómo está cambiando el scoring, cómo está cambiando la valoración que hacemos de nuestros clientes, inversores, proveedores, etcétera, etcétera. Y en ese camino tuve la suerte de conocer al ponente de hoy, Javier Garaeta. Bienvenido, Javier. Muchas gracias, Alex. Javier es consultor en PVC y ha tenido experiencia en un montón de países, y además de eso es una persona muy friki también de la parte de software y súper didáctica. Yo siempre disfruto cuando hablo con él, el equipo de Parallel también, y la verdad que nada mejor que acabar el año que tener este webinar sobre scoring, que es una temática que va a estar que está en tendencia y que va a estar en auge por todos los cambios que vienen. Recordaros, antes de empezar, que mañana os mandaré un correo con la grabación, y ahí también hay una pequeña encuesta para ver qué temáticas os interesan para hacer webinars el año que viene. Muchos de los webinars recientes pues, han salido de sugerencias vuestras. Y 2, que tenéis un chat para dejar preguntas. Vamos a dejar que Javier haga toda su exposición, y al final de todo habremos agrupado las preguntas y os contestaremos y nos quedaremos aquí hasta que estéis todos contestados. Sin más, Javier, pues bienvenido y todo tuyo. Venga, genial. Pues nada, Alex, muchísimas gracias por la presentación y por la invitación. Creo que el tema va a estar interesante. Y nada, saludaros a todos y vamos al tema porque tenemos poco tiempo. Entonces, nada, lo que me han pedido que prepare es cómo diseñar tu modelo de AML Base Scoring del cliente, ¿vale? Y eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, he estructurado el tema en 10 bloques, ¿vale? Dentro de los cuales, pues, bueno, primero vamos a comentar un poco objetivos y expectativas para alinearnos todos tenemos 40 minutos, no vamos a salir de aquí elaborando un modelo impresionante, pero sí por lo menos sabiendo todas las bases que vamos a utilizar. Luego, el punto de partida en el que estamos, ¿vale? Un poco de contexto regulatorio y buenas prácticas, de qué podemos mirar y dónde podemos un poco profundizar, cómo construir la parte, cómo identificar los factores y cómo estructurarlos en categorías de riesgo. Luego, una parte para puntuación escalas, ponderación y agregación de resultado, y voy a hablar un poco de tendencias avanzadas que estará muy basado en el scoring dinámico y en la parte de gobernanza, validación, errores típicos y demás.
y una parte, pues como ha dicho Alex, para preguntas. Y sin más, pues nada, esto es más o menos la estructura de lo que tengo pensado para hoy. Vale, primero, objetivos y expectativas. Pues lo primero, que cualquier sujeto obligado pueda entender y montar un modelo multifactorial básico, ¿vale? Que se entienda qué son categorías de riesgo, qué escalas podemos utilizar, qué factores podrían ser típicos, qué ponderaciones también podrían ser típicas, qué resultados o qué escala de resultados podemos tener, etcétera, 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 ¿vale? Como es súper heterogéneo esto y no va enfocado a un sector muy específico y habrá sujetos obligados que no habrán visto un sistema de scoring multifactorial como el que yo estoy planteando o el que vamos a comentar hoy en la vida, pues claro, va a haber para algunos que esto va a ser algunas partes de la presentación va a ser muy básicas y otras partes, al contrario, serán demasiado avanzadas para otros, ¿vale? Entonces, bueno, he tratado de ir un poco en la línea del workflow de cómo montaríamos todo este modelo desde el principio, cuáles serían las fases lógicas de poderlo montar. En cada una de ellas voy a daros tips, os voy a dar algunas ideas que creo que pueden ser interesantes y luego vamos a una parte un poco más avanzada, que a lo mejor los que tengáis modelos pues ya de este estilo más avanzados, pues a lo mejor alguna idea podéis sacar de aquí, ¿vale? Entonces eso, básicamente que si veis 3 o 4 ideas avanzadas, pues creo que habrá merecido la pena compartir estos 40 minutos o una hora que vamos a tener. Vale, pues sin más, vamos a darle. Punto de partida, para setear un poco el terreno, ¿no? ¿Qué es? Pues cuando hablamos de scoring, de riesgo de clientes, lo primero que tenemos que entender es que es un sistema que combina múltiples factores de riesgo, ¿vale? Lo que pretendemos hacer no es tener un sistema, el scoring no es intuición, ¿vale? Primero, no es tampoco una etiqueta ni tampoco un semáforo que utilizamos, sino que es un sistema estructurado que combina factores distintos para llegar a un resultado, ¿no? Una calificación. Entonces, asignamos un riesgo que sea coherente, que sea trazable y que sea defendible. Es decir, este cliente es de riesgo bajo, de riesgo medio, de riesgo alto, tiene una puntuación de X por estos motivos, ¿no? Por todos estos factores. Y sirve como base, digamos, del enfoque basado en riesgo y es estructural en el sistema de AML. Ahora luego vamos a ver en la parte del reglamento europeo, que incluso es una parte, pues, bastante importante, ¿no? De cómo construir el sistema de AML. Una cosa también importante a comentar aquí no es qué no es, ¿vale? Cuando hablamos de evaluación de riesgos de la compañía, en este caso, la propia evaluación de riesgo, la evaluación de riesgos que haces propia, que en España pues se puede llamar este informe de autoevaluación del riesgo. Bueno, esto no tiene nada que ver con la evaluación de riesgos del cliente, que saldría específicamente de campos que tengamos del formulario QIC, ¿vale? Para que sepamos esto, nos estamos enfocando en scoring de riesgos de clientes, ¿vale? No de la compañía, en este caso de la entidad, ¿vale? Esto que lo tengamos claro. Vale. Luego, la clave no es tanto el número también, sino que sea explicable y que sea proporcional. Luego, el supervisor también no evalúa si vuestro cliente es de riesgo bajo, de riesgo medio o de riesgo alto, ¿no? Lo que va a evaluar es, vale, cómo ha llegado a esa conclusión. Y este sistema te va a permitir explicarlo, ¿no? Bien, vamos a la siguiente. Luego, ¿por qué es importante? Bueno, primero, a partir de este sistema podemos definir la intensidad de las medidas de diligencia debida, ¿no? O podemos definir también la frecuencia con la que vamos a revisar el expediente. Podemos también, que estas son las más obvias, luego también podemos priorizar recursos y alertas en monitoring según el riesgo, ¿no? O sea, podemos tener thresholds o podemos tener, digamos, niveles de tolerancia diferentes en función del nivel de riesgo que tengamos del cliente, ¿no? Y ahí podemos priorizar también recursos. Y luego también, pues, justificar decisiones de cara a auditoría o de cara a supervisión. Vale, luego, punto de partida. Esto es interesante. ¿Qué se está haciendo hoy? Porque yo estaba viendo, digo, vale, ¿cómo os explico los distintos modelos o cómo están en cada uno de los casos y que os sintáis reflejados en alguna de estas fotos, ¿no? Pues hay distintos casos, ¿vale? ¿Cómo hacemos el risk scoring? Todo el mundo tiene algo montado, todo el mundo tiene una manera de decir si este cliente es de riesgo bajo, medio, alto. ¿Pero de qué depende? Pues tenemos un enfoque A, que sería normativo, donde se usan los factores que exige la normativa, del tipo, pues si es PEP es riesgo alto, si es jurisdicciones de este estilo, GAFI, pues va a ser riesgo alto, etcétera. Son tipo, si es riesgo bajo, por ejemplo, yéndome al lado contrario, si son entidades financieras o son sociedades cotizadas o son
entidades públicas, ¿no? En este caso, pues, le asignaríamos riesgo bajo, riesgo alto y el resto quedan en medio, ¿no? Luego la evaluación es más formal que analítica, en el sentido de que solo considero este tema, no considero nada más. El resultado es un semáforo, o sea, es rojo, amarillo y verde, podríamos decir. No es un scoring, ¿vale? Esto lo tenemos que tener claro. Y luego problemas, pues que casi todos quedan en medio, ¿no? O sea, vamos a tener muy poquitos que quedan en alto, o sea, poquísimos que quedan en bajo y todos los demás van a quedar en medio, ¿no? Luego tenemos un segundo enfoque o un segundo tipologías de sujetos obligados de cómo tienen montado esto, que serían los que utilizan, digamos, el scoring que viene o del core o del proveedor, ¿no? Este es el scoring que me ha montado el proveedor con este manual y, bueno, lo uso pues porque viene así, ¿no? Pero no es algo que yo le haya metido un racional adaptado a mi tipo de entidad, mi tipo de clientes, mi volumen de negocio, mi sector de actividad, los países en los que opero, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no hay un racional detrás, ¿no? Y esto, pues bueno, es evidentemente difícil de justificar de cara al supervisor. Y luego tendríamos el modelo C, que tendremos un enfoque más avanzado, pero normalmente incompleto, donde sí ya se usan factores, se usan escalas, se usan ponderaciones, hay un scoring numérico, pero problemas que no solemos encontrar, pues o que se revise poco, tanto la metodología como las puntuaciones que tienen los distintos clientes, no importa mucho la parte del comportamiento, entonces no hay un dynamic scoring o algo así, no está esto, no está alineado con tipologías reales, es decir, no está alineado con los reportes de operaciones sospechosas que podamos tener o qué nos dice la parte de monitoreo y no siempre discrimina bien, es decir, podemos conseguir que un porcentaje altísimo de la cartera de clientes esté en riesgo alto o al contrario, un porcentaje altísimo esté en riesgo bajo y lo normal, que es lo clásico, es que casi todos están en riesgo medio y muy pocos en riesgo alto, muy pocos en riesgo bajo, ¿vale? Entonces, bueno, esto sería, digamos, la foto y luego combinaciones entre ambos, ¿vale? Entre estos tres enfoques que podemos tener, de dónde os podéis estar situados. Luego, una cosa interesante de aquí es que, bueno, o sea, este es un punto de inicio y el objetivo de hoy no es juzgar cuál es el punto de partida, sino mostrar cómo poder evolucionar hacia un modelo multifactorial sólido y por qué tiene sentido, ¿no? Evolucionar hacia ahí, más allá de cuestiones regulatorias. Vale, yendo a dar un poco de contexto regulatorio y buenas prácticas, ¿vale? Porque aquí solo los 40 minutos nos podemos tirar con esto, pero la idea es daros 4 pinceladas. Lo primero, el nuevo reglamento europeo exige ya la combinación de factores, ¿vale? Tenemos el artículo 20, que lo podéis ver, y tenemos los anexos 2 y 3. En el anexo 2 creo que te dicen cuáles son los factores que podrías utilizar para riesgo bajo o características o circunstancias que te irían a reducir en el riesgo. Y lo mismo en el 3, que sería lo contrario, ¿no? Características, digamos, o circunstancias que elevarían el nivel de riesgo. Una cosa muy importante es que la AMLA va a publicar directrices sobre las variables y los factores. Esto va a ser sujeto a una norma técnica, ¿vale? Que se supone que debería estar en menos de un año. Yo tengo mis dudas de que eso vaya a suceder, sinceramente, que antes de julio de 2026 esto vaya a estar. Pero bueno, es lo que dice el reglamento y si se retrasa algo, pues eso, bueno, con eso que contamos. Pero que tengáis en cuenta que a nivel de la Unión Europea, a diferencia de lo que tenemos ahora, que en España hay un gap enorme en el sentido de que, bueno, tú tienes unos artículos en la normativa que te dicen qué circunstancias tomar en consideración, pero son reglas. Al final no es algo que para que tú puedas construir un modelo. Son reglas, son del tipo, si es esto, riesgo alto, si es esto, riesgo bajo. Hay un artículo que te dice ciertas cosas de estructuras complejas, tal, pero bueno, en general te está diciendo simplemente esto es riesgo alto, esto es riesgo bajo, ¿no? Y el resto, pues, quedarían a priori en medio. Aquí puedes aplicar debes aplicar medidas reforzadas, aquí puedes aplicar medidas simplificadas, ¿no? Esto se va a desarrollar muchísimo. Ya hay guidelines a nivel internacional, esto en banca se lleva haciendo de esta determinada manera a nivel europeo, que es donde yo trabajo desde hace muchísimos años, y no es nada nuevo. ¿Dónde va a ser nuevo? Pues hombre, si es nuevo en todo lo que cuelga de CNMV, por ejemplo, pues para muchos va a ser nuevo porque no lo están haciendo. Entidades que a lo mejor sean más jóvenes, de la parte de fintech, a lo mejor esto sí va a ser nuevo y tienen modelos no tan evolucionados. Para el sector no financiero, evidentemente, esto va a ser súper nuevo.
y demás, ¿no? Y tenéis que tener en cuenta que a través de esta norma técnica pues podremos saber qué es lo que espera el regulador y estará muchísimo más aterrizado y no como ahora que, ya digo, o sea, en muchos de los artículos que encontramos en la regulación española dicen tienes que hacer esto, pero no cómo. Entonces te puedes encontrar 15.000 tipos de maneras de hacerlo, algunos que tienen sentido metodológicamente hablando a nivel internacional y otros que no tienen ninguna lógica, ¿no? O que no tienen ninguna base en nada, ¿vale? Eso también te lo puedes encontrar. Entonces, bueno, a nivel de la EVA, pues podéis tener directrices tanto en Wolfsberg, por ejemplo, tiene algunas guidelines que están interesantes, la EVA, CAFI tiene algunas directrices que son interesantes, o sea, cada uno ha ido sacando, si veis la parte de Risk Assessment específicamente para clientes y tal, vais a tener un montón de guidelines que podéis leer y que podéis ir viendo. En concreto, a nivel regulatorio y lo que más nos afecta, pues tenemos a menos de un año una norma técnica que va a homologar, digamos, a nivel de la Unión Europea, pues es lo que se espera que se haga, cómo clasificamos a los clientes, ¿no? ¿Qué consideramos de riesgo bajo, medio, alto? ¿Y por qué? ¿Y bajo qué criterios? ¿Y qué variables va a haber? ¿Y qué diferencias puede haber entre unos modelos y otros? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto muy, muy deseable que suceda cuanto antes. Vale, ¿qué más? Luego, entrando por cómo construimos el modelo, ¿vale? Vamos a empezar por el principio. ¿Cómo diseñamos la base del modelo? Lo primero que tenemos que hacer es identificar los factores de riesgo, ¿vale? Y de aquí, pues, primero, ¿de dónde los saco? ¿Vale? ¿Cuáles sé que son factores de riesgo? Bueno, pues aquí si estoy empezando, lo primero me tendré que ir a la parte de la regulación, ¿no? Que os comentaba que esas tres fuentes, hay una cuarta que a mí me gusta bastante, que es la parte de Wolfsberg, pero bueno, estas tres de lo que sería el reglamento europeo cuando desarrolla la norma técnica, incluso los anexos 2 o 3 ya te da algunas pinceladas, no sirve para mucho, pero por lo menos si estás empezando te puede dar algunas pinceladas. Tenemos la EVA, que sí está muchísimo más desarrollado, y la parte de GAFI, ¿no? Define factores mínimos a evaluar, en muchos de los casos. Luego, el workflow que tendríamos que seguir es, yo defino un modelo, ¿vale? El KYC, en este caso, el formulario KYC, capturaría esa información y a través del scoring lo calcularíamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que cuando definimos el modelo, en muchos proyectos de este estilo, lo que se hace es qué modelo me gustaría y hacia dónde me gustaría dirigirme, ¿vale? Es decir, cuál sería mi versión soñada, por así decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría tener? Y luego realidad, que es qué tengo en el formulario de KYC y qué tengo en mi base de datos. ¿Por qué? Porque si yo creo un modelo que tiene, no sé, me lo invento, 15 factores y de los cuales hay 8 que ni siquiera están en el formulario de KYC, ni siquiera están en mi base de datos, pues ya va a ser, no vas a poder calcularlo correctamente, ¿vale? Entonces, a nivel de esto sería, vale, versión 1 que tengo en el formulario, tengo que alinear el modelo con el formulario de KYC, a partir de ahí tirar, ¿vale? Y montar el sistema de scoring. Ejemplos de factores básicos, ¿vale? Básicos. No me estoy yendo a algo muy sofisticado ni tal para alinear a todos y para que todos empecemos a poner ojos a esto. Tipo de cliente, ¿no? Si es persona física, persona jurídica, dentro de persona jurídica, ¿de qué tipo de cliente es? Características del cliente, o vamos a ver un ejemplo y vamos a ver algunas cosas más. ¿Qué tipo de características podría tener? Estructuras complejas, tal. Luego vamos a ver PEPs, por ejemplo, podría ser. Situación laboral, si es empleado, autónomo, etcétera. La actividad, qué tipo de actividad desarrolla, medio de recepción de los ingresos, nacionalidad, país de residencia, países en los que opera, países de origen de los recursos de los fondos, productos o servicios, la transaccionalidad asociada a cada uno de esos productos y servicios, el medio de pago, forma de captación o la relación, la relación si es presencial o si es no presencial, el medio de captación, por dónde ha venido ese cliente, etcétera, ¿no? Bueno, estos son factores básicos que podríamos utilizar. Luego, a partir de aquí, tengamos en cuenta, son diferentes en función del sector, son diferentes en función a veces del segmento dentro de ese sector, etcétera, ¿vale? Pero bueno, aquí para que pongamos algunos campos típicos que tenemos en el formulario de, vale, ¿qué circunstancias tendríamos? Y aquí yo, cuando hacía este tipo de talleres, que la verdad que creo que molaba esa manera de hacerlo y que era, bueno, pasábamos una mañana entera o a veces hasta un día entero, lo que hacíamos es que la entidad se llevaba su formulario de KYC y en esta primera etapa lo que hacíamos era pilla tu formulario de KYC y empieza a subrayar
¿qué circunstancias crees o qué campos dentro de ese formulario considerarías que te afectarían al riesgo? Y este era un ejercicio muy interesante porque había gente que la pegaba en un montón de campos, otros que no tenían sentido, y ahí vamos discutiendo y vamos viendo, vale, ok, ya los tienes, pues ahora vamos a meterlos en un Excel y ve poniendo uno detrás del otro. Entonces, esto sería para que fase 1, ¿vale? Vamos a identificar los factores y ahí os doy algunos ejemplos. Bien, pasamos al siguiente. La siguiente, pues ahora hay que organizarlos, hay que agruparlos en categorías, ¿vale? Estructurarlos en categorías de riesgo. ¿Cuáles son las 4 categorías de riesgo que normalmente se suelen utilizar a nivel internacional? Clientes, jurisdicciones, productos, servicios y canales. Hay veces que se utiliza una quinta categoría que tiene que ver con la parte de la transaccionalidad o la operatividad, pero a mí me gusta meter esa quinta categoría dentro de productos y servicios, ¿vale? Asociada a cada uno de los productos y servicios. Es decir, voy a tener este producto y servicio asociada que tiene un riesgo inherente y esta es la transaccionalidad que voy a tener, ¿vale? Un ejemplo, yo que sé, en real estate, pues el producto, el servicio sería compra-venta de un bien inmueble, ¿vale? Muy bien, la transaccionalidad sería cuál sería el importe en brackets, ¿vale? En horquillas, ¿vale? Bueno, ejemplos de categorías, vale, pues vamos a ver esta slide, ¿vale? Os he traído esto que es mega básico, pero para que por lo menos vayamos entendiendo cuál sería la estructura, ¿vale? La estructura sería, tenemos las categorías de riesgo con 4 categorías, clientes, jurisdicciones, productos, canales, que son las 4 que os he comentado. Luego vamos a ver la parte de ponderaciones y demás, pero por ahora no toca. Y tenemos un poco los factores que os he ido comentando con cada uno de los campos que tenemos, con cada uno de los resultados. Entonces, esto sería como más o menos lo podríamos pintar, ¿vale? ¿Cómo podríamos pintarlo? Incluso si por detrás lo está haciendo una herramienta y a mí solo me va a dar el número, ¿vale? Estaría guay que en cada uno de estos nos fuera dando los números para que pudiéramos tener una foto, ¿vale? Y luego vamos a ver cómo podemos leer una matriz construida de este estilo, ¿vale? Venga, siguiente punto. Puntuación y escalas, ¿vale? De momento hemos hablado de factores. Hemos dicho, oye, pues tenemos nacionalidad, tenemos país de residencia, tenemos, yo qué sé, producto servicio, tenemos el canal de captación, tenemos distintas cosas, ¿no? Vale, pero eso lo tenemos que convertir a un número, ¿no? Eso lo tenemos que convertir a un número. Entonces, aquí la función es convertir cada factor de riesgo en un valor numérico comparable, ¿vale? Que podamos compararlo unos con los otros. Y aquí tenemos escalas posibles. Podemos tener una escala que sea de 1 a 3, ¿vale? Esa escala de 1 a 3 pues va a ser interesante en qué casos, pues útiles para modelos quizá muy sencillos o para sujetos no financieros. Te da poca granularidad en el sentido de que tú solo vas a poder tener como un semáforo por cada una de las variables que tengas, ¿vale? Y a mí no me cuadra mucho, no me gusta mucho, ¿no? No es una escala que yo utilice. Hago un pequeño inciso antes de esto. Cuando me refiero a factores en números es que yo tengo nacionalidad, vale, pues la nacionalidad que tiene todo un catálogo de países. Si me voy a actividad, que tiene todo un catálogo de actividades. Si me voy a productos, que tiene los productos y servicios que yo estoy ofreciendo, etcétera. Es decir, cada uno de estos factores de riesgo, a su vez, tiene variables, tiene resultados posibles. Cuando tú estás completando el formulario, dice nacionalidad, vale, pues lista de países y te dice tal, ¿no? Lo que acabo de comentar. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es asignarle a cada una de esas variables un valor específico, ¿vale? Y ese valor tiene que ir como en una escala, donde tiene que haber un punto que sea el más bajo y otro punto que sea el más alto. Entonces, retomando otra vez al punto donde estaba, puede haber distintos tipos de escalas posibles. Hay de 1 a 3, de 1 a 5 o de 1 a 10, ¿vale? Son 3 tipos de escalas muy comunes. Yo utilizo de 2.75 a 4.95. Es raro, ¿vale? O sea, no es algo común ni algo normal, ¿vale? Entonces, mi idea siempre es 1 a 3. Hombre, si estás empezando con este modelo, si eres un sujeto obligado no financiero, hombre, y la norma de la parte del reglamento europeo no te establece un modelo de escala específico, pues bueno, pues puedes tirar por ahí. A lo mejor puede ser una primera manera de decir, bueno, clasifico todas las variables en 1, 2 y 3. Bueno, pues es una manera, ¿vale?
No sería la que yo elegiría, pero es una manera, ¿vale? De poder empezar con un modelo multifactorial donde tenemos esto y pasar de lo clasifico a capón, ¿sabes? Es medio por defecto y luego, bueno, si pasan dos cosas, alto, y si pasan otras dos, bajo, ¿no? O sea, bueno, pasar de eso a esto, pues ya tiene un trecho, ¿no? Entonces, tenemos la escala de 1 a 3, tenemos la segunda escala de 1 a 5. Ya me mola un poco más, es más equilibrada, o sea, permite cierta granularidad, ¿vale? Pero a mí la que más me gusta en concreto es la de 1 a 10, ¿vale? Que es la que suelo utilizar, donde 1 sería muy bajo, evidentemente, y 10 muy alto. Primero, ¿por qué? Pues porque no sé si para nosotros es muy lógico, yo creo, desde la parte española, entender que un 1 es bajo y un 10 es alto, ¿vale? O sea, es muy, muy lógico, porque nuestro sistema de exámenes es así, o sea, hay mil cosas, ¿no? De puntuaciones que para nosotros es muy lógico. Si utilizo 1,5, a lo mejor no es tan lógico, ¿vale? No es tan lógico. Y por otro valor fundamental, más importante que este todavía, y es que cuando vamos a ver cuáles son las fuentes, que es el siguiente punto que voy a comentar, hay muchos factores que tienen que ver con cuestiones geográficas, ¿vale? Con listado de países. Entonces, como yo utilizo el Basel AML Index, que ya puntúa de 1 a 10, ¿vale? Pues para mí tiene más sentido, ya que tengo esa escala, no tenerla que reconvertir, sino utilizar esa misma escala para el resto de los factores, ¿vale? Esto es que lo tengamos en cuenta. Por eso lo utilizo. 1 a 10 porque para mí es muy coherente ver es un 8, hostia, vale, pues un 8 sobre 10 es alto, ¿vale? Si veo un 3, pues es bajo. O sea, ya me da un poco dónde está el medio y a partir de aquí dónde voy, ¿no? En el caso de 5 ya sería 2,5, no sé, es un poco más raro, 3, no sé, es un poco más raro. A mí de 1 a 10 es como que me es muy fácil entender dónde está el medio y qué tiro para arriba, qué tiro para abajo. Y es una escala muy utilizada también, ¿no? Puedo llevarlo de 1 a 10, quiero ya ir al extremo 1 a 100, ¿vale? Sería lo mismo, pero llevándolo a 100. Más raro. 1 a 10 creo que es suficiente para el modelo que nosotros estamos dibujando aquí, que es algo, bueno, avanzado, pero sin irte a un modelo ultra avanzado. Fuentes, criterios objetivos y consistentes para cada valor. ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí, jurisdicción, ya os lo he mencionado, el riesgo país. Creo que la fuente más fiable, mientras que no haya otra en este instante, sería el índice de Basilea, ¿vale? De Basel, que específicamente está relacionado con blanqueo de capitales. Y aquí hay que tener en cuenta varias cosas. Primero, no están todos los países, ¿vale? Por lo menos en la edición pública, en la edición de pago sí. Segundo punto, si no tenemos alguno de los países, lo que puedo utilizar son índices de información modelos de información alternativos, ¿vale? Lo podríamos utilizar. Y también una cosa muy importante es que este riesgo país o esta puntuación la tenemos que corregir, ¿vale? Que tenemos que hacer un override con los datos que tengamos del Grupo de Acción Financiera Internacional. ¿Por qué? Pues porque te puedes encontrar que un país tiene de puntuación 6, me lo invento, pero está en una lista gris de Gafi. Y esto no debería ser así. Si tu escala, por ejemplo, es que riesgo alto es a partir de 7, pues este país debería tener como mínimo una puntuación de 7, ¿vale? Como mínimo. Entonces, hay que hacer ciertos overrides que lo tengáis en cuenta. No quiero meterme demasiado en 100.000 detalles de este tipo, porque como eso puedo comentar 1.000, pero bueno, simplemente os dejo ahí una idea de, vale, es el índice de Basilea, vas a cubrir el 98% de los casos, pero que tengáis en cuenta tema de países de licencia gratuita y tema de puntuaciones, corregir ciertas puntuaciones que no tengan lógica con, sobre todo, listados Gafi, que a nosotros nos obligan, ¿no? A que sean considerados como de riesgo alto. Luego, actividad económica. Pues aquí tenemos sector de riesgo alto, que consideraríamos, por ejemplo, sectores que tengan tipologías de riesgo, ¿vale? Otra cosa que no suele considerar casi nadie es la evaluación de riesgo país, ¿vale? En las evaluaciones nacionales de riesgos de AML normalmente suelen señalar qué sectores son vulnerables o qué sectores tienen riesgos de AML en ese país, ¿no? Entonces, esto lo tengo que utilizar. Incluso hay en determinadas jurisdicciones que cuando hablamos de cómo construir la metodología, te obligan a que esta sea una de las fuentes que utilices, ¿vale? Los informes de tipologías, las guías de operaciones o de tipologías de riesgo y tal que se lancen, ya sea desde la unidad de inteligencia financiera,
nuestro caso es el Black, o que se lanzarán desde la parte del tesoro, que podría ser, o que se lanzasen desde cualquier organismo, ¿vale? Podemos utilizar eso o podemos utilizar la evaluación de riesgo país. Vale, esto por un lado. Luego, producto, pues tenemos que calcular el riesgo inherente de cada uno de los productos y servicios que ofrezco. Esto va para otro webinar, o sea, ni voy a entrar ahí, simplemente digo que en función de ciertas características del producto y del análisis de riesgo que hagamos de cada uno de ellos tendrás un scoring, ¿vale? Ni entro, pero con ese scoring te lo vas a traer aquí, ¿vale? Está conectado con el scoring de riesgo de cliente. Y después en canales, bueno, podemos ver que el onboarding no presencial tiene una puntuación normalmente más alta en las guías. La utilización de agentes también suele tener una puntuación más alta. Y luego una cosa muy importante y es que debería corregir todo este modelo, que luego lo vamos a ver en una parte de conclusiones, con los ROS o los reportes de operaciones sospechosas y las alertas que se generen. Es decir, si yo tengo, no sé, ejemplo, el sector de, no sé qué decir, yo qué sé, panaderías, por decir cualquier estupidez, ¿no? El sector de panadería yo estoy viendo que me está generando un montón de alertas y que encima incluso se están generando ROS, pues hombre, dentro de mi modelo no podrá tener una puntuación de 4 sobre 10, la tendré que subir. Entonces, esto es una de las cosas que en función de lo que pase en la parte de monitoreo, puedo o debo ir corrigiendo las puntuaciones, sobre todo relacionadas con actividades económicas, con productos. Ya no lo corregiría o no es tan típico corregir la parte de jurisdicciones, yo ahí no lo veo, pero sí lo veo en los otros tres, tanto en la parte de actividades económicas como en producto como en canales. Yo lo veo clarísimo, que tú vayas corrigiendo en función de lo que va pasando en la realidad, ¿no? Y cómo te va dando el sistema. Y esto no es tan común que se haga. Vale, más cosas. Entonces, ya hasta ahora ya tenemos los factores identificados, los hemos organizado en categorías y a partir de ahí sabemos que tenemos una serie de variables en cada una de ellas y que tenemos fuentes para ir diciendo cada una de estas variables, España, de 1 a 10. Actividad de 1 a 10, no sé qué, de 1 a 10, todo de 1 a 10, ¿vale? Y ya tenemos todo. De tal forma que cuando yo tengo un cliente y empieza a decir, vale, pues este cliente tiene, no sé, su nacionalidad, España, ya me da el resultado. Su situación laboral, esta, me da el resultado. Es desempleado, me da el resultado. Las características del cliente son estas, pum, me da el resultado, ¿no? Producto, me da el resultado, así, ¿vale? Entonces, ya tenemos eso puntuado. Entonces, tenemos que tener una base de datos con todo, digamos, todas las variables que pueden ser, con cada una de ellas puntuadas. Ya que hago un pequeño inciso, porque me podéis decir, vale, hay un factor de racional detrás y hay un factor de objetividad, pero hay una parte subjetiva. Y ahí os diré, sí, es así. Es así. O sea, por ejemplo, en la parte del scoring de los países, pues eso sí es objetivo porque tienes el caso del índice de Basilea, ¿no? Pero en el caso de actividades económicas, por ejemplo, pues tú vas a tener informes de tipologías, vas a tener ciertos sectores que tienen mayor riesgo de ser utilizados para blanqueo de capitales y demás. Y bueno, y esos sectores le puedes dar una puntuación mayor, pero claro, ¿qué es una puntuación mayor de 1 a 10? ¿Es un 6? ¿Es un 7? ¿Es un 8? ¿Es un 9? ¿Es un 10? ¿Vale? Entonces, ahí, esa es la parte fina que tiene que haber un cierto racional detrás, ¿vale? Y una cierta lógica detrás de por qué a estos le asigno un riesgo con una puntuación un poco más alta, en estos tal. Y yo no haría 500 tipos de criterios, sino yo definiría cierto tipo de criterios de estos me parecen que es un rojo más intenso, lo voy a mover más hacia 9 hacia 10, esto me parece que es un rojo un poco más claro, lo voy a mover más hacia 7 hacia 8 y los tengo como por subclasificaciones, por así decirlo, ¿vale? No empezaría a poner aleatorio, ¿no? Este 6,5, este 8,9, o sea, me parece un poco complicado llegar a números y poderlo justificar y poderlo dar un racional a eso, ¿vale? Entonces, yo creo que es muy importante la parte de la justificación y que tengáis en cuenta que siempre va a haber un pequeño factor subjetivo de cómo yo armo el modelo y cómo yo le asigno una determinada puntuación en base a las bases que yo vaya teniendo, ¿vale? Ya digo, hay muchas guidelines detrás que te van diciendo por dónde van los tiros, qué es de mayor riesgo, qué es de menor riesgo, tal. O sea, esto está más o menos claro. Lo que digo yo, que
que ya afecta y que cambia de entidad a entidad es, vale, ¿qué tanto? ¿Vale? Esto está claro que es el mayor riesgo, ¿vale? Utilizar, por ejemplo, agentes versus hacer una parte de contratación directa. Vale, pero ¿qué tanto? ¿Sabes? Ese pero qué tanto es lo que nosotros tenemos que justificar y ahí prácticas para poderlo hacer, ¿no? Que se suele hacer en otras entidades del sector y demás. Y veremos a ver esta norma técnica que tanto nos va a bajar a detalle. Yo no creo que vaya a llegar hasta allá, pero bueno, que lo sepamos. Bueno, eso ya lo tenemos. Después, ¿vamos a dar el mismo peso a todos y cada uno de los factores de riesgo? La respuesta correcta es no, ¿vale? No. Normalmente, y esto, ojo, porque esto depende también de cómo tenga montado el modelo, luego vamos a comentar una cosa, pero lo dejo ahí. Lo normal es que el cliente tenga alrededor de un 30%, producto alrededor de un 25%, jurisdicción alrededor de un 25% y canal un 20%, ¿no? Eso es lo normal. ¿Por qué se suele dar un peso mayor a una categoría que a otra? Pues porque los factores que están incluidos en cada una de ellas tienen una importancia relativa mayor dentro del análisis, ¿vale? Es por eso, dentro de la evaluación que yo realizo. Por eso le doy un peso diferente a unos a otros. Lo mismo, ¿hay escalas para poder hacer esto? Pues sí, hay un guideline, por ejemplo, de Wellsberg que te fija, vale, pues en cliente puedes ir desde un 35 hasta un mínimo de un no sé cuánto. Entonces, lo mismo, ahí sí tienes un pequeño racional en el cual si tú dices, oye, yo he asignado a la categoría cliente un 30%, vale, tienes ahí mira, esta guideline me da digamos, umbral mínimo y este umbral máximo y yo he definido estas características, ¿vale? ¿Qué es lo que no tendría mucho sentido? Que yo, por ejemplo, a Canal le asigne un 80%. Hostia, es muy raro, ¿vale? Entonces, dentro de ese modelo de lógica de cuáles son los porcentajes que asigna cada una de estas categorías, pues lo mismo, puede haber cierta subjetividad, pero es limitada, en el sentido que ya más o menos hay un montón de guidelines detrás donde te dice esto es lo mínimo, esto es lo máximo, ¿no? Entonces, es jugar con esas mismas puntuaciones. Luego, en cuanto a método, el más típico de todos es suma ponderada de las puntuaciones, ¿vale? O sea, yo tomo cada una de las puntuaciones que he tenido, la multiplico por el porcentaje que he asignado a la categoría y ya está, y lo sumo, ¿vale? Y eso me va a dar el resultado. ¿Qué otras posibilidades hay? Bueno, pues otras posibilidades que hay es otra que se llama Max Operator, que sería uso el valor máximo entre todas las categorías, es decir, si por ejemplo la categoría de cliente me da un 5, la de producto un 4, la de jurisdicción un 8 y la de canal un 2, pues utilizaría el resultado final del valor del cliente sería un 8, que sería la puntuación mayor. Esta es más conservadora, gusta a veces a los reguladores porque es precisamente bastante conservadora y ya, lo que yo no utilizaría, por ejemplo, sería que utilice la puntuación mayor del mayor factor que tenga. Eso lo he visto y a mí no me gusta. O sea, ok, la puntuación por categoría, ¿sabes? Hacer el max operator por categoría, pero hacerlo por factor no, porque te cargas un poco el modelo entero y la idea de tener justamente distintos grises y distintas tonalidades en cada uno de los factores, ¿no? Te cargas eso. Otra opción, ya bastante avanzada, que veremos a ver si alguno de aquí la tiene montada o no, es tener los scores organizados por segmento, ¿vale? Es decir, darles peso diferente a las categorías en función del segmento en el que estamos refiriéndonos de negocio, ¿no? Si es corporate pyme, por ejemplo, en banca, si es corporate pyme, retail y tal, bueno, pues en retail le voy a dar más peso a esto versus esto. En pymes le voy a dar más peso a esto versus esto. Es decir, el modelo es idéntico, pero lo que está cambiando son los pesos que yo asigno en función del segmento que utilizo. Esto, bueno, también lo he visto. Puede ser una manera, si es que yo considero que el modelo es válido, pero no me gustan los pesos que se asignan. ¿Por qué? Porque estos factores, por ejemplo, para tal segmento pues no tienen tanto peso, no tienen tanta importancia, pero hostia, son claves en este otro. Entonces, eso podría ser otra manera de considerarlo. Resumen y regla, digamos, general para montarlo y un poco con la filosofía que estamos haciendo el webinar, suma ponderada de las puntuaciones, es lo básico, la mayoría de los modelos son así y está ok. Otras dos excepciones que os cuento más avanzadas, una más conservadora, otra más técnica.
para que sepáis que hay otras opciones, ¿vale? De llegar a una agregación o a una scoring final, ¿vale? Luego, otra cosa muy importante, los overrides, ¿vale? Ok, puede que tenga un valor muy alto en un factor o en una categoría y evidentemente el resultado no puede ser un riesgo bajo. Y lo explico de otra manera. Aquí en la regulación actual, que esto sí están muy acostumbrados, aquí en la regulación actual hay mucha regla automática, ¿macho? Vale, mucha regla automática. Mucho es, si es PEP, entonces es riesgo alto. Si es una jurisdicción, un territorio de riesgo, entonces es riesgo alto automático. Y tal, ¿no? Entonces dices, vale, pues esto, varios comentarios. El primero es que mientras que la regulación siga así, tú tendrías que tener un override, es decir, si yo tengo de pronto que uno de estos países está en una lista de Gafi o paraísos fiscales o lo que sea, pues en este caso tengo que considerar automáticamente el cliente de riesgo alto con independencia de todo el resto de los factores. Lo mismo si es PEP, ¿vale? O PRP. Mi opinión sobre esto. Esto está obsoleto, ¿vale? Y va a cambiar. O sea, yo estoy seguro que va a cambiar. ¿En cuánto tiempo lo vamos a ver? No lo sé. Pero ya hay cualquier guideline que veas avanzada y relativamente reciente, todas hablan de lo mismo, ¿vale? De que esto no tiene ningún sentido y que tú por un único factor vayas a tirar el riesgo del cliente alto. ¿Por qué? Porque te cargas un poco el modelo, ¿vale? Te cargas un poco el modelo. No considero que por una única circunstancia tengas que tirarlo a riesgo alto, ¿vale? Y la mayoría ya están diciendo que esto no tiene sentido. Entonces, veremos a ver cómo evoluciona la normativa en este sentido cuando salga la norma técnica del reglamento europeo que desarrolle esto. Veremos a ver si sigue considerando que cierto tipo de características específicas del cliente o de jurisdicciones te tiran o te determinan, digamos, el riesgo final y es un override obligatorio, o si simplemente lo tienes que considerar como una circunstancia adicional. O sea, vale, esto es un 10, ¿sabes? Pero, bueno, pero el resto no, ¿sabes? A lo mejor puede ser un PEP, vale, pero el producto que está contratando es de bajísimo riesgo, el canal por el que ha venido también, la transaccionalidad que va a tener asociada al producto también, la jurisdicción o la nacionalidad es bajísima, entonces solo por una característica de 8, 10, 12 factores que yo estoy evaluando, ya automáticamente es de riesgo alto. Esto es muy discutible, ¿vale? Y no solo que es muy discutible, sino que ya no es tendencia ni siquiera hacerlo así. Mientras tanto, nuestra regulación española actual dice eso, muchas regulaciones a nivel internacional siguen considerando estos dos casos son típicos, clásicos, y bueno, yo creo que es algo que va a morir, pero que sepáis que esto, aparte de los overrides, pues son básicos. Otra cosa que se me acaba de ocurrir y que no había comentado. También puede haber un override manual en el sentido de, oye, es riesgo medio en función del modelo, pero yo lo quiero subir a alto. Ojo que yo en los modelos que yo veo que son lógicos, o sea, que son técnicos, o sea, tú puedes hacer un override hacia arriba, pero no hacia abajo, ¿vale? O sea, tú no puedes cargar el modelo de, este de riesgo alto, hostia, pero en esta ocasión vamos a ponerle riesgo medio. O sea, esto no, o sea, tengo medio y por determinadas circunstancias que no estén contempladas en el modelo y tal, y ahí entra una parte de intuición, puede entrar una parte que a mí no me mola mucho este tipo de modelos, pero bueno, puedes tener una parte de intuición, de juicio, qué noticias ha habido, qué cosas, no sé, cosas que no te terminan de cuadrar. Puedes hacer una clasificación del riesgo de subirlo de medio a alto, que suele ser lo típico, ¿vale? ¿Por qué? Porque tú quieras hacer un monitoreo más intensificado, porque quieras hacer una revisión más concreta, o sea, darle un poco, un seguimiento continuo un poco más intenso, ¿no? Un poco más intensificado a ese cliente. En esos casos puedes tenerlo y puedes tener esa parte del override, pero lo normal son los overrides automáticos que he comentado en función de lo que te exige la regulación. Vale, el resultado. Y llegamos ya al final, que quiero daros ahí un espacio para que preguntéis. Os doy de la escala de los umbrales, lo normal, bueno, os digo, si utilizamos la escala de 1 a 10, que es la que estamos utilizando, digamos, a efectos del webinar, pues bajo podría ser inferior a 4, medio podría ser entre 4 y 7 y alto superior a 7, ¿vale? Luego, una cosa que tenemos que tener en cuenta es que
cuando leemos la matriz, y ahora lo vamos a ver, ¿qué es lo que nos va a permitir leer? Pues este factor se ha disparado, este factor se ha disparado, este factor tiene una puntuación más baja, tal. Es decir, es como si viéramos una radiografía de las circunstancias de esa persona o de esa entidad, ¿no? Y decimos, vale, pues esto es así, esto es así, esto es así, tengo que tener en cuenta esto, tengo que tener en cuenta lo otro, tal, ¿no? Entonces, eso es lo que nos permite este modelo. Al final es una radiografía y te permite convertir datos en decisiones, que eso me gusta, ¿no? Lo importante no es el número, sino la interpretación, ¿no?, que hacemos del mismo y la acción que deriva de él, ¿no? ¿Qué voy a hacer con este dato? Y aquí tendríamos un poco la versión agregada. Antes os la había aportado en campos, simplemente que veis la puntuación, cuál es el promedio y el riesgo inherente y cómo esto te llega al final a riesgo bajo, ¿vale? Será un ejemplo sencillito que se puede montar en Excel, que se puede calcular de una manera sencilla con una serie de tablas, simplemente que lo sepáis, porque mi objetivo es eso. Hay bastante más inscritos, yo creo, de los que a lo mejor no han montado un modelo de este estilo en la vida, de los que ya tengáis herramientas que calculan esto de manera automática, ¿vale? Pero que para que podamos pintar cómo se vería algo sencillo con un sistema multifactorial. Luego, últimos 2 consejos y pasamos a preguntas. ¿Cómo podemos avanzar o qué tendencias avanzadas puede haber en este tema? Pues 2 cosas os voy a comentar. Primero, de tendencias avanzadas, bueno, factores dinámicos. O sea, empezar a incorporar en el modelo de actividad, transaccionalidad, que esto está cambiando. Es decir, tú tienes un perfil declarado, pero ¿qué está pasando en la realidad? ¿Qué transaccionalidad estás teniendo? ¿Qué estás haciendo? ¿No? Entonces, esta parte cambia y esto implica tecnología, evidentemente. Luego, eventos que recalculan el riesgo, cambios de país, cambios de actividad, modificaciones de los UBOs, evidentemente UBOs, nacionalidad, país de residencia, lo mismo con PEPs, contratación de nuevos productos y servicios. Y podríamos tener un trigger para hacer el recálculo del scoring y cómo lo voy a hacer, en qué momento, lo hago puntual, ¿no? Se hace el recálculo automático en el número de casuísticas, ¿vale? En función también de lo que permita la tecnología que hayamos utilizado. Y luego, por último, actualización automática cuando cambian ciertos datos o patrones, ¿vale? No solo en la revisión anual, ¿vale? Es decir, no solo que te hago una foto, te calculo el nivel de riesgo y, vale, cuando hago el refresh del expediente lo vuelvo a recalcular, sino, vale, ¿y qué pasa cuando cambian datos por el medio, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos para ir actualizando esto de manera dinámica? Esta parte de actualización automática, pues tiene su rollo, ¿vale? Y son tendencias, pues, un poco más avanzadas, los que tienen incorporado ya este tipo de recálculos de manera automática, ¿vale? Una cosa interesante, si voy a montar un modelo básico, que sería un poco la base que estoy tratando de poner con el webinar, de esta slide nos podemos ir olvidando. O sea, primero montar factores que salgan del formulario y que los pueda controlar y que sean sencillitos, y a partir de ahí ya empezaremos a hablar sobre todo de factores dinámicos, de cómo voy a identificar los eventos y cómo hago luego esa actualización automática, ¿no? Y luego, otra parte que está muy ligado es establecer un modelo de gobernanza, un modelo documentado, qué revisión periódica se hace del modelo, qué racional hay detrás, para qué nos sirve, si esto realmente, la distribución del riesgo de toda la cartera que tenemos de clientes es coherente, si calibrarla con los datos que tengamos de alertas, con los datos que tengamos de las alertas y de los reportes de operaciones sospechosas, también eso es súper importante. Es decir, que luego también tenemos que ver si la distribución del riesgo tiene lógica, ¿no? Si solo tenemos un 1% de clientes de riesgo bajo y un 1% de clientes de riesgo alto, pues ese modelo no tiene mucha lógica, ¿no? Luego también nos tiene que servir para priorizar recursos. Un poco el caso contrario, ¿no? Tenemos un 40% de clientes de riesgo alto. O sea, ¿tú tienes capacidad para hacer un seguimiento reforzado y tal del 40% de los clientes? Probablemente no, ¿vale? Entonces, aquí hay que ponderar también y hay que ver cómo monto el modelo y cómo genero un escenario de pruebas donde veo cuál es la distribución de la cartera y qué implicaciones tiene eso, sobre todo en KYC, en refresh y demás, y si puedo mantener, y en monitoring también, y cómo puedo mantener el modelo, ¿vale? Si lo puedo mantener o no lo puedo mantener a nivel de los recursos que tengo y demás. Tecnología imprescindible, o sea, sin tecnología esto para recálculo, trazabilidad, mantenimiento, scoring, algunos que estéis en no financieros con carteritas pequeñas y tal, a lo mejor con Excel y con un poquito de cuidado y un poquito de diligencia lo puedo hacer,
pero en el caso de que ya estemos hablando de cientos o miles de clientes, nos podemos ir olvidando, ¿no? Hay que meter tecnología. Y bueno, aquí la gente de Parallel, justamente que me ha invitado, pues está en ello, ¿no? Y tiene cosas montadas para esto. Y luego retos, pues calidad del dato, tengo los datos o no los tengo, diseño el KYC, quiero meter estos factores pero no están en mi KYC, deadline, tenemos el reglamento con norma técnica teóricamente ni siquiera menor a un año, o sea, he puesto menor a un año porque digo, bueno, a lo mejor no sale en el primer semestre, que está pensado julio, una cosa así, bueno, a lo mejor sale en el segundo, pero bueno, que estamos hablando de que lo tenemos a la vuelta de la esquina y en mi experiencia montar esto no es una decisión así arbitraria, no es una cosa que se monte en 2 días y toca muchas cosas. Entonces, bueno, es algo que deberéis, los que no lo tengáis, yo no esperaría sinceramente hasta que tuviera la norma técnica, sino empezaría a pensar cómo empezar a montar un sistema de este estilo. Y bueno, integraciones y cambio cultural también bueno, yo lo he venido haciendo así y así me vale. Bueno, pues a partir de que salga la norma técnica no te va a valer así, ¿vale? Y bueno, hemos empezado de 5 al final, tenemos 15 minutos para preguntas, lanzar las preguntas que queráis y a ver si yo también las sé contestar, ¿no? Bueno, primero ha sido una pasada. Yo he aprendido mucho, he tomado algunas notas. No sé si tú ves el chat, Javier, pero tenemos ya... Sí. Estoy viendo aquí la parte de comentarios. Sí, por aquí lo hago. Tenemos ya un par de preguntas que todas para ti. Vale, veo por aquí la primera. Vale, una vez que se modifican las escalas o parámetros utilizados, ¿deberían estar previamente aprobados por el OCI, otro órgano de administración? Sí, esta es la parte que comentaba de la gobernanza del modelo. Evidentemente, hay algunas escalas que se actualizan con mayor periodicidad que otras. Ejemplo, cada vez que hay modificaciones en los listados de Gafi, debería actualizarle el listado de países, ¿vale? O sea, un país salió, pues a lo mejor tengo que modificar la puntuación. Entonces, siempre tiene que haber una regla de gobernanza. Normalmente revisa OCI y aprueba Consejo de Administración, ¿vale? Es lo típico. Y luego hay ya... Yo lo dividiría en 2, por no extender mucho la respuesta. Hay algunas actualizaciones rutinarias, como la que acabo de comentar, y hay otras que son actualizaciones más de fondo. Por ejemplo, quiero cambiar las categorías de riesgo, quiero introducir nuevos factores, quiero quitar factores porque esta no me sirve y no me está aportando nada, quiero cambiar las escalas. Todo esto, primero, tengo que tener trazabilidad de qué es lo que ha habido y segundo, que introduzco algo que antes lo he comentado muy por arriba, pero que hay que tenerlo en cuenta, y es que cuando monto este tipo de sistemas, lo normal es que suele tener algún entorno de pruebas y si no tengo un entorno de pruebas en el proveedor que tenga tecnología, pues puedo elegir, no sé, una base representativa de mis clientes, los que sean 20, 50, 35, corro el nuevo modelo y veo la foto antigua versus la foto nueva, ¿vale? Entonces, así ya veo, vale, pues qué decisión tomo, ¿no? Bueno, hasta ahí. Leo, que de hecho hasta lo conozco. Te mando un saludo por aquí. Vale, a ver, ¿qué más? ¿Qué medidas adoptarías si el modelo no se puede mantener? Por ejemplo, como has dicho, hay un 40% de clientes de riesgo alto. Pues un poco con la pregunta anterior. Para mí es seguir exactamente el mismo workflow que hemos seguido, sería lo mismo y repasar el modelo. Es que hay que empezar por el principio. Vamos a revisar los factores, vamos a revisar los pesos, vamos a revisar las bases que utilizo y vamos a revisarlo todo. Y luego vamos a hacer pruebas para ver que esa fotografía que voy a tener al final me cuadre y me cuadre con los recursos que yo tengo para poder dedicarle tiempo a los clientes de riesgo alto, porque ojo con esto, que yo creo que lo he mencionado más o menos, pero que se entienda. O sea, esto es una herramienta para decir, a estos tíos tienen estas características que me preocupan y les voy a dedicar tiempo. Sirve para eso. Entonces, ahora mismo lo que tenemos es un campo en el formulario donde dices, este es riesgo bajo. Me da igual, a nadie le importa nada de eso, ¿no? Pero no, esto es una herramienta realmente que te tiene que servir para decir, vale, estos clientes que tengo les voy a dedicar tiempo, ¿vale? Luego, ¿qué más? ¿Qué herramientas tecnológicas tengo para hacer un refresh medianamente actual de KYC para un banco o empresa, sistema financiero? Hacerlo a través de un funcionario del sistema de negocio es muy costoso y toma mucho tiempo. Vale, pues aquí hay muchas cosas. Aquí hay que, bueno,
Voy a intentar responder breve, ¿vale? Porque esto es un melón bastante grande. Hay varias cosas. Primero, en la parte de si tenemos app, que evidentemente si hablamos de un banco o empresa financiera, normalmente vamos a tener una app o vamos a tener una plataforma. Toda la parte del refresh del expediente debería estar vinculada a esa plataforma. Es decir, cuando llega determinado timing debería saltarte un anuncio y deberías completar la información y darle a refresh. Esto es muy típico. Esa es una. Opción 2. Cuando se haga determinado tipo de operaciones, tengo que tener los triggers de contratación de nuevos productos o servicios, etcétera. Bueno, todo esto tendría que tener los triggers para hacer la actualización del expediente. ¿Eso que me provocaría? Que lanzo la actualización, ya la he hecho en ese momento, pues la lanzo 1, 3, 5 años, lo que sea, dependiendo de los criterios que haya optado, ¿vale? Pero lo normal que se suele montar en sistema financiero es, si hablamos de un banco y hablamos de una entidad grande que pueda tener miles y miles de clientes, pues lo normal es lanzarla a través de la propia plataforma que utiliza el cliente. Eso sería lo lógico. Y así no tienes que contar con un funcionario que lo haga. Luego, del lado a lo mejor de otro tipo de entidades y tal, pues aquí tenéis a los amigos de Parallel, ¿sabes? O sea, le envías un Parallel, ¿no? Para que lo pueda actualizar y ahí descargas un poco la información, que es lo que tiene la herramienta que tienen ellos, que a mí me parece muy bien. Descargas esa labor administrativa en el cliente y no en ti, ¿no? Tú tienes tu labor de revisión de esa información, pero no de actualización, que lo estás descargando en el cliente, enviándoles, digamos, el enlace. Eso podría ser ahí. Vale, ¿qué más preguntas hay? Creo que de momento no hay más, a no ser que alguien tenga alguna pregunta más. O si no preguntas, pues compartir vuestra experiencia de cómo lo tenéis montado, o si hay alguna cosa a lo mejor que os ha costado más en este tipo de proyectos. O sea, no es necesario que sean preguntas a lo mejor, sino... a ver, otra por aquí. Muy interesante la exposición, muchas gracias. En algún sujeto obligado he visto que el riesgo de clientes lo dividen en 5 categorías. Muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Sí, es común. A la categoría de muy alto le aplican medidas de diligencia de vida reforzada. ¿Cómo valoras esta práctica? A mí, a ver, a mí me mola más bajo, medio y alto, ¿vale? Porque al final si vamos a llegar a un embudo donde tenemos que aplicar medidas simplificadas, normales y reforzadas, ¿qué hacemos con el muy bajo y bajo? ¿Sabes? O sea, no sé. Y al final, si yo voy a tener una calificación del riesgo cuantitativa, donde voy a tener una puntuación del 1 al 10, ese matiz que tú estás diciendo de muy bajo, bajo, medio, alto, ya lo tengo en el número, ¿sabes? Entonces, a mí me gusta más que como voy a utilizar un sistema cuantitativo donde voy a tener puntuación del 1 al 10 y luego en lo cualitativo quedarme en tres segmentos, digamos, en 3 tier de bajo, medio, alto, a mí me parece suficiente, ¿vale? Sí lo he visto, ahora esa práctica tal, pero creo que mientras sigamos teniendo regulaciones, que tenemos medidas simplificadas con una serie de diligencia de vida, medidas normales y medidas reforzadas, no sé qué te aporta tener ese escala de tier 5 a nivel cualitativo, ¿vale? No, yo no la aplico. Ojo, si aplico esa escala, por ejemplo, en evaluación de riesgo de compañía, sí utilizo tier 5. Siempre utilizo tier 5. Ahí sí. Pero en de clientes, no. ¿Por qué? Porque la de compañía, por ejemplo, no me determina nada. No me determina que tenga que aplicar ningún tipo de medidas de diligencia de vida. Ahí sí utilizo tier 5. ¿Por qué? Porque ahí sí me da la parte cualitativa que necesito. Pero eso da para otro tema. Vale, ¿qué más cosas? ¿Qué tienes en cuenta para asignar el puntaje de riesgo en el producto? Vale, esta pregunta es buena. Las características del producto que lo hacen que sea más riesgoso. Por ejemplo, que pueda ser propicia a la parte del anonimato, que pueda ser... o sea, que puedan intervenir, que pueda ser comercializado a nivel internacional y por tanto puedan intervenir determinadas jurisdicciones. Lo que se suele hacer aquí es que esto es un tema. Lo que se suele hacer aquí es que, primero, tienes que identificar toda la matriz de los productos y servicios que ofreces. Que en banca a veces me ha tocado que ni siquiera tienen claro todos los productos y servicios que ofrecen. Entonces, ahí ya empezamos mal, ¿vale? Entonces, primero los tenemos que tener. Segundo, tenemos que tener un manual de producto donde sepamos cuáles son las características. Porque si no tenemos claro ni siquiera las características, ¿cómo vamos a decir que esta característica me representa riesgo, esta característica me representa riesgo, esta característica me representa riesgo? Tercer punto que suele pasar.
antes del lanzamiento es donde tengo que hacer el análisis de riesgo, no a posteriori. Que esto es lo típico de, negocio me lanza un producto y ahora vamos a calcular el riesgo inherente. No, o sea, la idea, ¿por qué? Porque si no, no vas a poder definir los controles, ¿sabes? Entonces, importante que en el momento que estamos definiendo un nuevo producto o servicio, estamos analizando cuáles son las características que se nos puedan ir y a partir de ahí, cuáles van a ser los controles y, por tanto, cuál va a ser la parte del riesgo inherente. Entonces, bueno, es toda una metodología para poderlo hacer. Quédate con la idea de tienes que ir viendo las características. Para ver las características tienes que saber todo el funcionamiento del producto y son al final eso, jurisdicciones, propiciar el anonimato, fraccionamiento de operaciones, posible reventa o cambio de titularidad, o sea, etcétera. Hay distintas circunstancias y en función de eso, pues defines controles y defines también el riesgo inherente. ¿Qué más? Os respondo a veces de manera bastante concreta, pero espero que se entienda, porque algunas preguntas son heavy, ¿sabes? O sea, que se podría desarrollar 1000 cosas, pero os trato de dar como pinceladas como para que sepáis un poco por dónde tirar. Bueno, pues si no hay más preguntas, Javi, si te parece, lo dejamos aquí. Siempre te pueden encontrar para cualquier cosa en LinkedIn. Además, mañana mandaremos la grabación por si queréis que a alguien de vuestro equipo además le puede interesar. No sé si quieres decir tal cual. algo. Os he dejado en la última slide mi correo electrónico por si lo queréis y si alguien tiene una duda o lo que sea o cualquier cosa que lo quiera comentar a nivel personal, también Carlos os está dejando aquí mi LinkedIn. Sí. Cualquier cosa me decís, ¿vale? Y aquí tenéis Javier Garaeta. Mira, ahí está otra pregunta de Francisco sobre joyería. Vale, pues ahí tenéis ahí mi correo electrónico y cualquier cosa, pues me preguntáis cómo ves esto, tal, y con todo gusto os ayudo. Gracias, Javier. En relación con sujetos obligados como joyerías, el producto, ¿cómo lo parametrizarías? Interesante. A ver, quizá por no soy un experto en este sector, ¿no? Pero quizá por categorías de producto, digamos, es que no sabría decirte. O sea, tendría que escucharte qué categorías tenéis de producto, qué es lo que estáis haciendo y en función de eso, cómo podríamos hacer. No te sabría dar una respuesta concreta de cómo clasificaríamos el producto. Quizá eso es lo que te digo, o por segmentos, por categorías de producto, ¿no? O sea, relojes, no sé, anillos, no lo sé, no soy un experto en ese sector. No te sé decir, pero haciendo el símil de otros, por ahí tendría que ir el tiro. Vale, pues... Yo creo que ahora sí, ¿no? Sí, está dejando un segundito más por si acaso entraba una pregunta en la última hora. Gracias a todos por estar atentos hasta el final. Mañana lo compartimos y que acabéis bien el año. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias a todos.